Partimos de una premisa que tiene que ver con suponer o generar condiciones para invitar a los alumnos a ser parte de un proceso productivo, en el cual los chicos sean protagonistas en términos de poder desarrollar procesos de exploración en función de las tareas que se les ofrecen, procesos en los cuales valga cambiar de formato de trabajo en el medio del funcionamiento de lo que se está pensando, poder elaborar conjeturas, producir de manera similar a la que producen los matemáticos, ajustando las condiciones en función de que bajo ciertas condiciones entendemos que es viable que los chicos se involucren en un trabajo matemático potente, que devenga en el dominio de aquellas relaciones matemáticas que como sociedad nos interesa transmitir. Y fundamentalmente, tomando la frase de Charlotte, pensar en los alumnos como fabricantes de conocimientos matemáticos. Si bien es medio, tal vez, raro hablar de que produzcan, porque el conocimiento ese ya está hecho, sí entendemos que un proceso de reproducción de esos mismos conocimientos los posiciona a los alumnos en un lugar de mayor autonomía, de posibilidad de inferir algunas relaciones, de constituir una comunidad de matemáticos a raíz, obviamente, de las tareas y de los debates y las intenciones que propicia un docente. El problema juega un motor central en este proceso. La lógica entre la actividad o el desafío que se propone en el aula y las experiencias que tienen los alumnos en relación con ese conocimiento, que les permita delinear algunos recorridos en torno a la búsqueda de algunas soluciones y básicamente al establecimiento de relaciones matemáticas que en algún momento determinado puedan ser discutidas, analizadas y eventualmente validadas como parte de los mismos procesos de producción. Por un lado, creo que lo central es la intencionalidad que va construyendo el docente en torno a ese conocimiento que quiere transmitir. Sin esa intencionalidad se hace medio ambiguo el camino o no tiene un derrotero más o menos claro. El otro asunto que es complejo es el lugar en el que el docente tendría que tener la posibilidad de fundamentar las decisiones que va tomando. Muchas veces uno toma decisiones al calor de los procesos de enseñanza, de la vorágine escolar, y esas decisiones terminan siendo o condicionadas por un diseño curricular o por un libro, pero yo creo que el desafío más grande es el equilibrio entre la actividad intelectual que se propone desarrollar dentro del aula y el estado de conocimiento de los alumnos, que haya un cierto equilibrio que les permita a los chicos entrar en ese juego. Finalmente, lo que el docente propone es un juego al que invita a participar a los alumnos bajo ciertas condiciones, y esas condiciones se gestan desde precisamente una intencionalidad y una claridad de cuál es el asunto matemático que se pretende debatir. Esa es una de las grandes dificultades. La otra dificultad que reviste adoptar esta posición tiene que ver con dos asuntos. Uno es cómo interpreto yo esas producciones de mis alumnos. Les doy una actividad para resolver, desarrollar, los alumnos hacen, supongamos que los convencí amablemente de que jueguen este juego, y los chicos producen algunas cuestiones, algunas buenas, otras más o menos, otras que sabemos que están muy lejos de la expectativa que uno tiene o de esa intencionalidad. ¿Y qué interpretación hago yo de esas producciones? Y en consecuencia, ¿qué maniobras tengo que desarrollar para que ese proceso se preserve y que los alumnos no tiren la toalla, producto de... Y a su vez, junto con esa interpretación, nos permitiría a nosotros como docentes poder ubicar esas producciones dentro del proyecto de enseñanza que yo me armo. O sea, parte del proyecto de enseñanza debería
contener esas producciones de los alumnos como asunto de discusión, porque es precisamente el motor que va a ir hilvanando las relaciones que se van estableciendo, desde algunas muy elementales o muy básicas hasta otras incluso un poco más convencionales, como parte del derrotero adentro de una clase o de varias clases. Yo creo que la dificultad más grande es cómo ¿qué estatus le doy a esas producciones de los alumnos dentro de mi planificación en el aula? Algunas de esas producciones las puedo ir anticipando en función de mi experiencia, de mi conocimiento de mis alumnos, y otras pueden ser completamente novedosas. Y ahí hay como un espacio de tensión entre lo que yo tengo como expectativa del derrotero de la clase y las producciones que van apareciendo en mis alumnos. Bueno, ¿cómo voy articulando esa expectativa que yo tengo con esas producciones que en algún momento deberían ir evolucionando producto de la tarea hacia la identificación o demostración de algunas relaciones matemáticas que son las que yo digo, la multiplicación, la división, las que tengo intención de que los alumnos vayan apropiándose. Hay una cuestión que remite por ahí al recorrido de mi experiencia con el grupo de gente con el que yo trabajo, que fue como mutando, ¿no? En primer lugar estaba ahí la cuestión central de la didáctica de la matemática como hilo conductor de nuestros estudios, de nuestros trabajos, de los intercambios con los docentes, hasta que en algún momento identificamos, yo creo que fue Sadowski que introdujo una idea que fue motor de empezar a preguntarnos acerca de las preocupaciones que tienen los docentes. En espacios de intercambio entre docentes y no sé, investigadores o capacitadores. Nosotros desde el universo por ahí de la investigación tenemos algunas preocupaciones que no siempre son consistentes con las preocupaciones que tienen los maestros. Entonces, surge, creo, en términos de la necesidad de empezar a interactuar desde otros lugares y poner en el eje cuáles son los problemas que identifican los docentes en sus proyectos de enseñanza, para llevar adelante sus intencionalidades. Y aparecen un montón de preocupaciones y problemáticas que en algún momento para nosotros por ahí eran como vistas como resistencias al cambio, pero la verdad que aparece el universo de las prácticas docentes ya hace muchos años como un asunto del que ocuparse y que hay cuestiones que son genéricas y hay otras que son propias de la enseñanza de la matemática y los docentes las expresan muy claramente en términos de, bueno, llegan a 6º grado y siguen contando con los dedos. Bueno, este es un problema en la enseñanza. ¿Cómo hago yo para ocuparme de esas preocupaciones que tienen los docentes, donde lo que nos pasa a nosotros es que esas teorías por ahí o esos marcos que tenemos empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser... Nosotros por ahí desde la didáctica de la matemática entendemos la necesidad de problematizar los objetos matemáticos que se constituyen en objetos de enseñanza, y en el devenir de estos intercambios con los maestros hemos aprendido que hay otros modos de problematizar los objetos de enseñanza. Por ejemplo, a partir del análisis de las producciones de los chicos, que nos muestran algunas relaciones matemáticas que por ahí desde la matemática no son las que uno prioriza o tiene en cuenta o anticipa que van a ocurrir. Y entonces, cuando uno entra en el universo de las preocupaciones de los docentes, se empieza a configurar un asunto un poco más colaborativo entre perspectivas distintas y que a su vez favorece algo que decíamos antes. Bueno, ya no vale la opinión, ahora hay que empezar a fundamentar las decisiones que uno va tomando y los motivos por los cuales estas problemáticas que vamos identificando adquieren ciertos recorridos posibles en búsqueda de la solución. Y esto colabora en la fundamentación de los proyectos de enseñanza que se van desarrollando.
Es difícil, pero yo creo que por un lado tiene que ver con revisitar sus propias concepciones de la matemática, en particular lo que vamos a hacer con la geometría, no sobre objetos muy complejos, sino sobre los mismos objetos que en la mayoría de los casos pueblan las aulas de la escuela primaria, una nueva visita en términos de una práctica por ahí distinta a la que tuvieron cuando se aproximaron por primera vez a esos conocimientos. Y una práctica que tenga que ver con estos procesos de producción, en donde el asunto tenga que ver con las características que va adquiriendo la producción de una propiedad matemática o geométrica. De qué manera y bajo qué condiciones y con qué tipo de tareas esos procesos de producción se ven potenciados, se ven alimentados. Es muy característico el modo de trabajo matemático al cual los docentes tienen posibilidad de aproximarse. Lo que sí hay que pensar es cuáles son las condiciones. Y sumado a esto, ¿qué tipo de práctica docente habilita o favorece el desarrollo de estos procesos de producción? Y quizá en la formación inicial esa práctica docente queda un poco como desmembrada con este proceso de producción. Y en todo caso habría que ver en qué medida las producciones de los alumnos, los videos de algunas clases, las planificaciones que elaboran algunos docentes, pueden servir como insumos para la formación inicial, que empiece a abrir el abanico de posibles, en donde los futuros maestros puedan empezar a visualizar que, bueno, dada una actividad, los alumnos pasan determinadas cosas allá adentro bajo ciertas condiciones, que no todo es azaroso, que no todo es porque sí, y que hay modos de concebir el funcionamiento de esa clase que favorecería la entrada de los niños en esos procesos de producción. Y yo creo que la punta de lanza principal tiene que ver con invitar a los futuros docentes a, sobre todo en los momentos de planificar proyectos de enseñanza, no solo elaborarlos, sino que poder fundamentar por qué deciden tomar o hacer esas cosas que deciden hacer. ¿Cuáles son los motivos que los llevan a establecer eso? Y eso nos vuelve a pegar con el tema de la intención, porque intención y planificación y lo que voy constituyendo adentro de un aula, tanto en el nivel primario como en el secundario con la formación docente, son como asuntos que van articulándose dialécticamente de alguna manera. Pero no sé si esto resuelve nada, creo que no. Y hay una especie de anticipación también y la posibilidad de revisar lo que voy haciendo en función de esos fundamentos. Y tiene que ver mucho la matemática con los procesos de fundamentación, porque no es otra cosa que encontrar argumentos que sostengan, lógicamente hablando, las decisiones que voy tomando, así como encontrar argumentos que permitan dar cuenta de la validez de algún resultado frente a un problema. En términos de procesos cognitivos, por ahí hay algunos puntos en común que podrían potenciarse dialécticamente entre la producción de argumentos en una clase de matemática y la producción de fundamentos en un proyecto de enseñanza. Pero no me animo a establecer esa articulación y que tal vez no exista, pero no sé. Pensando en futuro, habría que ver la posibilidad de gestar algo de ese calibre.